Hola, buenas noches. El compañero Richard Alberto Ricaño y su servidor Maile Linares González de la Universidad del CDI de quinto semestre nos toca exponer el tema síndrome traumático del segmento anterior y del segmento posterior, cuerpos extraños, quemaduras. Como ustedes pueden ver ahí en el video, tenemos a una persona que prácticamente tiene pues una lesión muy grande, un clavo dentro del ojo, ¿verdad? Así que pues estas síndromes traumáticos pues son eso, lesiones y daños que pueden tener las estructuras que configuran el ojo y sus anexos. En la siguiente tenemos la definición, perdón, la definición. ¿Qué cosa es los síndromes traumáticos? Pues cualquier agresión mecánica, física o química sobre el globo ocular y sus anexos. De modo que uno tiene que saber pues, cuál es su etiología o a qué se deben pues, estos casos que normalmente son accidentes que suceden en el trabajo, que suceden en la casa o quizás en la calle. Y que nos podemos encontrar con un síndrome traumático del segmento anterior, es decir, en nuestro ojo por la parte de frente, o la parte posterior, la parte de hacia adentro. En lo que se refiere a la etiología, pues son traumatismos originados por mecanismos contusos o penetrantes sobre nuestro globo ocular. Así que son afectados no solamente nuestro globo ocular, sino también prácticamente nuestras estructuras periféricas. El segmento anterior del ojo incluye, por supuesto, la córnea, el iris y el cristalino. Y obviamente, pues los cuerpos extraños, pues es cualquier partícula metálica, polvo, arena o escombros que pueden incrustarse en la córnea o la conjuntiva. Y por supuesto, para esto hay un impacto que se puede ver. Y por impacto, pues entendemos como la penetración de objetos punzantes o filosos que por supuesto pueden causar lesiones en la córnea o el cristalino, provocando ossificación y daño estructural. La inflamación es la presencia de cuerpos extraños que generan o que causan queratitis, conjuntivitis o endoftalmitis en casos más graves. El segmento posterior del ojo, cuando hablamos de él nos referimos a la retina, a la coroides y al nervio óptico. ¿Cuál es su etiología? Pues eso, ¿no? De que hay cuerpos extraños que pueden llegar hasta la parte del fondo del ojo. Cuando hablamos de intraoculares, pues hablamos de la penetración hasta el fondo del ojo de objetos metálicos, de objetos de vidrio, a través de la esclera, por supuesto, de la córnea, y estos se alojan en la retina o el vitrio. Entendemos por inflamación y hemorragia la presencia de cuerpos extraños que pueden causar uveitis, retinitis o hemorragia vitrea y retiniana. Y por supuesto, entendemos como desprendimiento de la retina, pues la penetración y la inflamación asociada que pueden provocar desgarros y desprendimiento de todo este cúmulo, ¿no? de tejido de la retina. Las quemaduras que generalmente encontramos y que muchos se enfrentan a ellos pueden ser de tres formas, ¿no? Químicas, térmicas o ultravioletas. El segmento posterior del ojo y el segmento anterior del ojo pues tienen ciertas sintomatologías, ¿no? Dentro de su etiología hay se puede decir ciertas sintomatologías. Por ejemplo, en el segmento anterior vamos a tener dolor ocular, enrojecimiento, edema corneal, epiremia, desgarro del iris, pérdida de la agudeza visual. Y por otro lado, en el segmento posterior
pues nos vamos a presentar con miodes. En el segmento posterior, pues tenemos ahí miodesopsias, destello de luz, que son fotosopsias, hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, edema ocular, rupturas, inflamación, etcétera, etcétera. Y tenemos datos estadísticos de la epidemiología. Hay alrededor de 1.6 millones de personas que son ciegas secundarias por este tipo de traumas. 2.3 millones presentan por este tipo de fallas algún tipo de baja visión. Y 19 millones por este tipo de traumas se enfrentan a ceguera por lo menos monocular de un ojo. Los síntomas y los signos, ¿verdad? Aunque ya los dijimos en gran parte, podemos así resumirlos como una disminución de la agudeza visual, una opacidad corneal, un edema, un tamaño pupilar anormal, y con las tinciones pues se pueden ver y podemos observar todos los daños que que se hayan originado por esos traumatismos, tanto en el segmento posterior como en el segmento anterior. Aquí se habla también de los oftalmos, por lesiones de la cuenca del ojo, cuando casi se nos sale el ojo. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial pues recurre a su clasificación, ¿verdad? Muchos de estos traumas, la causa de la lesión puede ser mecánica, química, física, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que las contusiones de globo cerrado, heridas y erosiones, estas se consideran mecánicas. Y cuando tenemos alguna quemadura por ácidos, se consideran químicas, ¿verdad? Y por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, los infrarrojos y los ionizantes, pues se toman como físicas, ¿verdad? Y aquí tenemos pues, alcalinas químicas, térmicas, eléctricas, y eléctricas y cosas por el estilo. Así que el diagnóstico de las lesiones traumáticas del ojo, pues prácticamente estas se realizan mediante un examen ocular completo que va a requerir de la lámpara de hendidura para examinar bien la parte anterior del ojo, la oftalmoscopía, que esta nos va a ayudar a evaluar el fondo del ojo y el segmento posterior, y por supuesto también las tomografías de coherencia óptica, los OCT, para poder tener imágenes detalladas mucho más claras de cómo tenemos la retina y el vitrio si hemos sufrido de algún traumatismo. También tenemos el ultrasonido ocular como un medio para donde podemos percibir la opacidad de los medios. Y por supuesto el tratamiento varía según la lesión, ¿verdad? Que podamos tener, porque las lesiones van desde leves, medianas y muy severas. Así que cuando alguien se enfrenta a este tipo de accidentes, pues es crucial buscar la atención médica de los doctores para un tratamiento rápido, para cualquier emergencia, bajo el riesgo de que se complique y pueda tener una pérdida permanente de su visión, que puede ser muy peligrosa. Y en esta diapositiva, como se puede ver, pues tenemos la gonioscopia, ¿verdad? Donde podemos, pues ahí se ve, por ejemplo, prácticamente una partícula de acero, ¿verdad? Tenemos que tener cuenta que esas partículas, polvos o todo lo que consideremos, pues que no vaya a generarnos prácticamente una obstrucción, ¿verdad? En nuestro ojo, y que pueda generarnos pues alguna enfermedad peor, ¿verdad? Que la que pudiéramos tener. Tenemos cuerpos extraños en la córnea, agujeros, por ejemplo, en el iris. Podemos ver como el vitrio, pues ahí se ve cómo fue atravesado por algún objeto y cosas por el estilo. Entonces, también podemos ver una catarata con estrellas con un cuerpo extraño. Por supuesto que todo tratamiento
tiene un objetivo. El objetivo del tratamiento de estos trastornos, ¿verdad? Oculares, por ejemplo, anteriores, aquí se habla de anteriores, es pues, restablecer el estado funcional ocular, minimizar las complicaciones tardías y por supuesto frecuentemente es necesario pues echarle un vistazo al fondo de ojo, ¿verdad? Con el oftalmoscopio, como ya hemos dicho, para poder hacer un rastreo y poder ver qué partes, ¿verdad? Están dañadas en la parte anterior prácticamente de todo el globo ocular, ¿verdad? Entonces el oftalmólogo es el encargado del manejo para poder hacer frente a todo este tipo de contusiones. Y por supuesto, cuando hay un traumatismo como es del segmento anterior o del segmento posterior, pues sin duda que nos va a generar una agudeza visual. Por eso es importante que chequemos bien su capacidad de ver. Entonces, para eso es un examen de agudeza visual para ver qué tanto fue el daño. Una exploración externa por las partes fuera del ojo, un examen para ver la movilidad ocular, ¿verdad? También tenemos que checar las pupilas, ¿verdad? Con una lámpara y ver el reflejo para ver cómo está su sistema visual. Tenemos que echarle un vistazo al segmento anterior y al segmento posterior. Y por supuesto, obviamente tenemos que checar la presión del ojo. Esto es importante. El objetivo es reducir el dolor, evitar la manipulación de tejidos y por supuesto el oftalmólogo ya recetará antibióticos, aplicará algún medicamento contra el tétano y colocará alguna protección ocular para que no se siga afectando más, obviamente, la cuenca del ojo. Aquí se nos habla de los antieméticos que pueden prevenir el aumento de las presiones intratóricas e intraoculares que provoca la náusea y el vómito. Pero lo más importante en todo este tipo de problemas que tenemos, ¿verdad? En este tipo de lesiones, pues la prevención es la parte más importante, ¿sí? El trauma ocular en la actualidad pues constituye un problema de salud pública, dice este texto, considerado como el tercer motivo de hospitalización de causa ocular y el segundo de compromiso visual después de la catarata, siendo prevenible el 90% de todas estas lesiones. Y entonces aquí se nos da que afecta con mayor frecuencia a personas en edad productiva con un promedio de 30 años y al sexo masculino, ¿eh? Y constituyendo el 80% con una proporción de hombre-mujer. Y ya se habla de los niños de 10 años y cosas por el estilo. Pero bueno, aquí tenemos que la mayor parte de los trastornos se ha visto en los hombres maduros. Así que el trauma, pues es una parte que la prevención es el ¿Qué se puede hacer en la protección, como prevención? Pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el lugar del trabajo, pues se recomiendan las gafas de seguridad, ¿verdad? Indispensables para ambientes donde hay riesgo de polvos, fragmentos de metales y cosas por el estilo, ¿verdad? También las máscaras faciales y los visores, ¿verdad? En trabajos de soldadura y corte de metales. La capacitación de normas de seguridad, donde los trabajadores sepan cómo tienen que realizar su trabajo y a qué es lo que se enfrentan y cuáles son las medidas de seguridad. Entonces, seguir los protocolos de seguridad es una acción muy loable para la prevención de todo este tipo de problemas. En el hogar también pues, tenemos niños, a veces donde quiera se dejan los productos químicos por ahí, pudieran ocasionar problemas. Hay también quizás algunos instrumentos de jardinería y algunos instrumentos más que pueden hacer daño a nuestro ojo. Así que hay que tener mucho cuidado. En el deporte, pues las gafas deportivas, los cascos, por ejemplo, en el fútbol americano, ¿verdad? En el ciclismo, en el hockey, en el béisbol,
hay que estar protegidos porque un pelotazo con ese tipo en el ojo puede ser peligroso. Así que hay que tener la supervisión, hay que tener la educación para hacer frente a todo este tipo de problemas. Y en lo que se refiere a lo que tiene que ver con el trauma posterior, sí, lo que está atrás del ojo, traumas posteriores, pues nos encontramos con mucho. Por ejemplo, miren aquí en la parte que sigue tenemos el síndrome traumático del segmento posterior. Entonces podemos ver un ojo ahí muy sangrado. Tenemos la contunción retiniana. La contunción retiniana pues, es una lesión traumática causada por un alto impacto, una fuerza contundente del ojo. Y este trauma pues, provoca daños en las capas retinianas, resultando en edemas, unos hinchazones tremendos, ¿verdad? Y comienza con pequeñas hemorragias, exudados, que pueden afectar la visión temporalmente. Las manifestaciones visuales pueden incluir visión borrosa, manchas oscuras en el campo visual y en casos severos pueden contribuir a complicaciones como el desprendimiento de la retina. Ustedes pueden ver en esa fotografía, ¿verdad? Prácticamente hay una contunción, un golpe tremendo en la retina, ¿verdad? Y se ve un blanqueamiento autolimitado del tejido neuroretiniano, ¿verdad? Y ahí se ve un traumatismo confuso o directo, ¿verdad? La lesión puede aparecer sobre el sitio del traumatismo, ¿verdad? Y por supuesto se pueden ver fracturas del borde orbitario. Este trauma es un trauma grave y estas fotografías las tenemos gracias a la microscopía electrónica y también al OCT, tomografía de coherencia óptica. En la contunción retiniana, pues hay también síntomas y hay tratamientos, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que se puede observar es una disminución transitoria de la agudeza visual, ¿verdad? Que si el golpe fue fuerte pero no es muy peligroso, pues poco a poco, en semanas, otra vez está recuperado, ¿verdad? Se pueden ver escotomas persistentes. La retina periférica está comprometida de forma asintomática y con un déficit del campo visual. Baja la dilatación y apariencia pálida en la retina afectada e hiperflexión de las capas de células fotorreceptoras. Esto se ve es gracias a un OCT que estamos viendo esta fotografía. Normalmente los oftalmólogos en este tipo de traumatismo pues usan el corticosteroides. Si la conmoción retiniana está asociada con una iritis traumática. Así que pues es el médico quien se encarga de todo este tipo de problemas. Agujero ocular traumático. El agujero macular traumático pues, es una lesión también causada por un alto impacto sobre el ojo. Y esta ruptura genera un defecto en el tejido retiniano, resultando en una pérdida significativa de la agudeza visual, sobre todo la central, y una distorsión de la visión. Ustedes pueden ver ahí el agujero macular traumático, ¿sí? Que tiene un defecto de espesor total de la retina neurosensorial. Y quizás fue generado por un proyectil, una descarga eléctrica, ondas de choque expansivos o quemaduras quizás por láser, ¿verdad? Y normalmente quienes sufren mucho esto pues son hombres que trabajan en algún tipo de trabajo pesado y hay descuidos y bueno, tenemos este tipo de problemas. Las quemaduras accidentales y las lesiones por láser nos pueden generar un agujero macular traumático. Tenemos también otro trauma que es la ruptura coroidea. La ruptura coroidea es una lesión ocular grave, también causada por un trauma contundente que provoca la rotura de la coroides. Y entonces la capa vascular situada entre la retina y la esclerótica, pues tienen muchos desgarres y mucha fuga de sangre. Esta lesión se caracteriza precisamente por eso, por daños en los vasos sanguíneos de la coroides, lo que puede llevar a hemorragias
sobre retinianas y subsecuentes cicatrizaciones que distorsionan la estructura retiniana. Así que los pacientes pueden experimentar una pérdida significativa de la visión central y la aparición de escotomas, muchas manchas oscuras en su campo visual. El diagnóstico pues lo hacen los oftalmólogos, ¿verdad? Es una complicación poco frecuente pero grave de traumatismo cerrado. Tiene defectos, como ya dijimos, del campo visual y obviamente con angiografía podemos tener una visión mucho más clara de lo que está pasando ahí. La terapéutica es fotocoagulación, terapia fotodinámica, extirpación quirúrgica y antiangiogénicos. Tenemos otro traumatismo que se llama hemorragia vítrea, que también es un trauma ocular en el que se produce mucho sangrado dentro del humor vítreo, como se puede observar en la fotografía. Obviamente que el humor vítreo pues, es una sustancia gelatinosa, llena y le da consistencia al interior del ojo, pero con una contunción fuerte, pues prácticamente ven el ojo como se ve ahí, ¿verdad? Este sangrado que ustedes ponen ahí puede causar una visión borrosa, aparición de manchas oscuras y en casos muy severos hasta pérdida de la visión. El diagnóstico pues, se realiza mediante un examen ocular completo y a veces complementado con ultrasonido ocular. El tratamiento puede variar desde la observación y reposo hasta quizás intervenciones quirúrgicas, como la vitrectomía, para eliminar la sangre y restaurar la visión. Así que se puede ver esa lesión traumática, ¿verdad? Dice entre paréntesis contusa penetrante, un trauma quirúrgico, ¿verdad? Que genera baja visión, dolor, estrabismo, nistagmo y miodepsias. Otra más que tenemos es el desprendimiento de retina traumática. Es el tipo más común, ¿verdad? Aquí se genera una disminución de agudeza visual, compromiso macular y obviamente una vitroretinopatía. Aquí hay un traumatismo cerrado generado probablemente por un proyectil, por una bolsa de aire, caída libre, agujeros, desgarros secundarios, etcétera, etcétera. Así que tendrá defectos de campo visual, disminución de agudeza visual, pérdida de reflejo y también pues muchas manchas que se ven en ese lado. El mejor manejo terapéutico para el desprendimiento de retina pues es quirúrgico, ¿eh? Hay que hacer una vitrectomía para poder rápidamente limpiar el ojo y buscar la manera. ¿Quién hace esto? Pues el oftalmólogo. Tiene que ser una cirugía inmediata, ¿verdad? Tiene que ser un estudio detallado y quizás requiera una cirugía urgente para readherir la retina y prevenir la pérdida permanente de la visión. La intervención temprana es crucial para un pronóstico favorable. Pues con esto terminamos nuestra participación y espero que quede claro.